La presente secuencia representa el módulo introductorio de una serie de videos realizados después de un taller itinerante organizado en abril de 2008 en México. Fue una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre el tema de la gestión local de los recursos naturales, en la cual participaron expertos de diversas disciplinas, provenientes de diferentes países. Este video introductorio presenta las principales características del contexto mexicano, lo que permitirá que los espectadores puedan ubicar en dicho contexto las intervenciones de los actores locales y de los participantes en el taller. Dichas intervenciones se presentan dentro de 2 otros videos temáticos y constituyen un resultado intermedio del proceso de reflexión llevado a cabo. Esta introducción es también el momento para justificar los ejemplos estudiados durante el taller. México es una república federal compuesta por 31 estados y un distrito federal. Dichos estados gozan de una autonomía para gestionar sus cuestiones internas. Tienen su propia constitución y establecen su legislación a través de una Cámara de Representantes. La escala más pequeña de organización político-administrativa en México es el municipio y existe un total de 2.444 municipios en el país. Cada municipio puede contar con varios núcleos agrarios. Existen 2 tipos de núcleos agrarios: las comunidades agrarias y los ejidos. Las actuales comunidades agrarias mexicanas provienen de grupos indígenas a los cuales la corona española dio títulos colectivos sobre un territorio durante la colonización. Algunas de estas comunidades agrarias se mantuvieron desde entonces, pero las otras, que habían sido despojadas de sus títulos por grandes terratenientes en el siglo XIX, se beneficiaron de la reforma agraria postrevolucionaria que permitió, con el proceso de restitución, la devolución de dichos títulos. Dentro de estos núcleos agrarios, la propiedad de la tierra era inicialmente comunitaria, pero la reforma de la Constitución mexicana de 1857, que autorizó la mercantilización de dichas tierras, conllevó a una individualización importante de los derechos de propiedad comunitarios en todo el territorio nacional. En las comunidades agrarias mexicanas existen entonces al mismo tiempo tierras comunales y tierras privadas en manos de campesinos individuales. Tanto los derechos de propiedad en tierras colectivas como en tierras individuales se pueden heredar. El ejido es otra estructura agraria que proviene de la redistribución de las grandes propiedades a campesinos después de la reforma agraria de 1915. Los ejidos beneficiaron sin distinción a indígenas y no indígenas, ya que todos eran considerados como campesinos en las políticas públicas definidas por el gobierno. A diferencia de las comunidades agrarias, en los ejidos la tierra permanece como propiedad del Estado, quien la confía en usufructo a un grupo de personas. Dicho derecho es colectivo y no se puede heredar. Sin embargo, en 1992, en el marco de la reforma de la Constitución mexicana, se le propuso a los ejidatarios interesados la posibilidad de poder individualizar dichos derechos. Este programa, mejor conocido como Programa de Certificación de Derechos Ejidales y de Titulación de Solares, o PROCEDE, fue adoptado de forma muy diferente en cada estado e incluso en cada ejido, dependiendo esencialmente del grado de cohesión social dentro del mismo. Existen entonces en México 3 tipos de propiedad de la tierra: la propiedad privada, la propiedad comunitaria y la propiedad ejidal. El campo mexicano es un mosaico complejo de situaciones que se sobreponen las unas con las otras. Para completar dicha complejidad, dentro de un mismo municipio se encuentran casi siempre varios núcleos agrarios, comunidades o ejidos. En el transcurso del tiempo, el sistema tradicional de gestión comunitaria, al cual se le da el nombre de sistema de usos y costumbres, se ha conservado en numerosas comunidades agrarias y ejidos. Este sistema se basa en una forma de democracia local directa y en la existencia de mecanismos de contrapoder.
Las decisiones que tienen que ver con la gestión del territorio colectivo se toman en las asambleas comunitarias, en votaciones a mano alzada, en las cuales todos los comunitarios tienen el derecho de participar. Es de esta forma que se definen de manera colectiva las modalidades de gestión de los recursos naturales presentes en el territorio comunitario. El Consejo de Ancianos, compuesto por algunos de los comunitarios más viejos y respetables, tiene un papel de órgano consultativo y algunas veces de control del respeto de las decisiones tomadas en las asambleas. Además de la participación obligatoria a tareas colectivas en la comunidad, un sistema de cargos obligatorios permite estructurar toda la organización comunitaria. Son ciudadanos nombrados por la Asamblea Comunitaria los que tienen que cumplir de forma benévola y respetando un sistema de turnos con dichos cargos. La ciudadanía comunitaria es entonces un derecho que cada miembro de la comunidad debe de ganarse asumiendo cierta cantidad de deberes. Es incluso posible para una persona vivir en una comunidad sin acceder nunca al estatuto de comunitario. Se habla en dichos casos de avecindados. Para poder un día convertirse en comunitarios, estos avecindados tienen obligatoriamente que asumir durante largos años cargos sucesivos que les permitan ganarse el derecho de participar en las asambleas comunitarias. Digamos, la reforma agraria vino acompañada de un proceso de control del Estado hacia, ¿no?, el campo mexicano. Es decir, la tierra se reparte, pero no se reparte gratuitamente, y el precio que se paga es el control y la obediencia política, ¿no?, hacia el Estado mexicano. Ahora, hay que recordar, el Estado mexicano era un Estado mexicano corporativista, centralista, más no poder, antidemocrático, y en las cuales entonces llevaron a una relación de paternalismo muy contaminado por yo te doy, tú me das, es decir, yo te doy tierras, pero entonces tú me debes tu voto. Entonces se crea toda una relación que yo creo que es lo que más lleva a la inmovilización de las organizaciones campesinas, hasta que empieza esta crítica fuerte de algunas organizaciones independientes y que se empiezan a crear, ¿no?, a partir de los años 60, los años 70, y realmente su mayor cumbre es finales de los 70, principios de los 80, cuando hubo tomas de tierras y las marchas y movilizaciones, y el campo estaba en la ciudad, el campo estaba en el discurso político de manera importante. Y que en los 90 entonces se da ya realmente un movimiento muy muy claro con demandas territoriales en términos del manejo de sus recursos naturales. Ya no es la demanda de la lucha por la tierra, es la demanda de la lucha de sus territorios, ¿no?, comprendido su gestión de sus recursos naturales, ¿no? Entonces se dan los dos. O sea, por otra parte, el Estado mexicano sí, con el adelgazamiento que hay de instituciones gubernamentales hacia el desarrollo rural, lo más fácil es decir, bueno, ahora que ellos, ¿no?, se organicen, y ahora sí es la descentralización, pero pues que ellos lo resuelvan, y se pasa muy fácilmente las responsabilidades hacia procesos que todavía no pueden autogestionarse completamente de forma independiente, ¿no? La reforma del 92, que es la reforma del artículo 27, en las cuales se da el principio de la privatización de la tierra, pero con esto también se privatizan muchas de las instituciones gubernamentales que daban apoyo, ya sea de extensionismo, ya sea de crédito, ya sea, ¿no?, de dar una infraestructura al campo. Se va cada vez adelgazando, ¿no? Entonces tendría que haber habido toda una recapitulación de sus críticas y retomar cosas y proponer y dar alternativas, ¿no? Y lo que pasó fue ir cerrando todas las instituciones sin dar ni sin crear ninguna institución ni ninguna alternativa, y en las cuales entonces en ese sentido sí las organizaciones que ya estaban organizadas empezaron ellas mismas a meterse en una propia lógica de una autogestión y de una lucha por encontrar canales de comercialización, por encontrar canales de financiamiento, por encontrar vías de una legalización de su tenencia de la tierra que no tuviera ya una intervención estatal. La reforma constitucional de 1992
es el resultado de las políticas neoindigenistas. Permite el reconocimiento legal del carácter multiétnico y multicultural de la población mexicana y promueve la preservación de las formas tradicionales de organización social, legitimando en particular los sistemas de usos y costumbres.